Yo quiero, en primer lugar, decirle a la señora del Partido Popular que hay cosas con las que no se juega. Y no se juega con el daño de las familias que han sufrido las riadas en estos meses en España. Y no se juega con el daño de los comerciantes que han estado teniendo que limpiar el barro de sus comercios y que todavía los siguen sin poder abrir. Y hablo no solamente de los casos de Valencia, de Murcia, de Baleares, de Castilla y León o de Castilla-La Mancha. Hablo también de una comunidad pequeña, como es Navarra, de tan solo 600.000 habitantes, pero que en el mes de julio vimos cómo en las calles de nuestra zona media, sobre todo en Tafalla y más de 22 localidades, había no solamente un fallecido, es decir, la vida de una persona que se ha perdido, no solamente muchísimos comercios o muchísimos hogares de muchísimas familias que hoy en día siguen sin poder ir a sus casas. Por lo tanto, estamos hablando de un cambio trascendental que tiene que tomar la Unión Europea. Con el cambio climático hemos visto que hemos ido por detrás, la política del nuevo futuro. Y tenemos que tener en cuenta una cosa, tenemos que dar respuestas, porque claro que el Gobierno de España ha estado allí, como han estado nuestros concejales, nuestros alcaldes y todos los vecinos de nuestros pueblos, pero también la Unión Europea tiene que dar respuestas. Y por eso es muy importante que el Fondo de Solidaridad se modifique, que se actualice y que se creen nuevos mecanismos desde la Unión Europea para dar respuestas y ayudar a todos nuestros ciudadanos.